No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Quien se excusa, se acusa. No te achiques para caber. Los refranes, los dichos y los adagios son elementos muy arraigados en nuestra cultura. Los usamos para dar matiz y color y a veces hasta una más fácil interpretación de las cosas. Y con frecuencia también los llegamos a utilizar un poco mal. Nadie mejor para platicar más al respecto y enseñarnos a usarlos de manera correcta que mi invitado el día de hoy. Con más de 2 décadas bajo su cinturón liderando equipos de recursos humanos, asuntos organizacionales y corporativos, y reconocido por la revista Expansión como uno de los directores de recursos humanos más relevantes en México en el 2020, acompáñenme a aprender del autor de Seré Breve, refranes, frases y adagios de muchas generaciones traídos a las de hoy, el extraordinario Juan Domínguez Gutiérrez. Juan, bienvenido a Entre Mentores DLC, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Efraín, a ti y a todos los que nos acompañan y escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias. Oye, pues, ¿qué te parece si empezamos desde el principio, como dicen por ahí, y aprendemos un poco más sobre quién es Juan? Es decir, ¿cuál es el camino que ha recorrido Juan en estos años? Que has recorrido y que te han traído hasta este punto en tu vida y en tu carrera. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nací en Colombia, en el seno de una familia muy tradicional, de valores muy tradicionales. Mi abuelo materno, un hombre que trabajó durante toda su vida en negocios, desde el negocio del café, y después terminó por circunstancias de la vida como miembro de la Bolsa de Valores, un hombre de un humanismo inmenso, de nuestras personas gigantes como ser humano. Soy el mayor de 2 hermanos. Estudié la primaria en Colombia, un pedazo en Inglaterra. Después estudié toda la secundaria y la preparatoria en Colombia. Y como a los 17 años, la discusión de qué vas a estudiar y qué quieres hacer y qué es lo que vas a hacer en tu vida, entonces mi sueño en ese momento era ser político para poder cambiar la vida de la gente. Producto de eso, entonces estudiar Derecho en la Universidad Javeriana de Bogotá, que es la universidad de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Y la vida cambia un poco en el sentido en que no me dedico al quehacer político, sino que empiezo a trabajar en el mundo corporativo. Trabajé en un banco, trabajé en una aerolínea, y después entré a trabajar en Coca-Cola, y eso me llevó a Costa Rica, trabajando con FEMSA, la compañía mexicana. Viví en Costa Rica un par de años y después, al poco tiempo, me vine a vivir a México. México es hoy mi hogar y el hogar de mi familia. Ya llevamos bastantes años con un lapso de tiempo donde vivimos en Filipinas, 4 años y medio. Wow. También trabajando con FEMSA. Después de 17 años de trabajar en FEMSA, me fui a trabajar a Citibanamex. Trabajé como director de recursos humanos en el sector bancario, y después de eso me dediqué y me he dedicado a trabajar como generador de pensamiento, de compartir pensamiento, de aprender. En ese camino apareció el libro, producto de circunstancias que ahora platicamos, y de hecho este libro le ganó a otro libro en el cual estoy trabajando sobre humanismo y empresas. Soy un predicador y evangelista del humanismo como una manera de vivir y como una manera de hacer empresa. En este camino me casé muy joven, me casé de 25 años, y tengo 2 hijas, ambas que están en la universidad en este momento. Y hoy en día estoy, aparte
todo este trabajo que estoy haciendo en materia de pensamiento y generación de pensamiento, de escribir algunos libros colectivos. Este es el primero que hago de manera individual. También recientemente estoy trabajando con Clara, que es una compañía, es una fintech, una startup, que está creando una cultura nueva alrededor del apoyo a la pequeña y mediana empresa a través de modelos de crédito no tradicionales. Entonces, creo que la ruta se define como una ruta de aprendizaje permanente, porque lo que me ha pasado es que siempre que he creído que tengo mucho para enseñar, me doy cuenta que lo que sé no me sirve para el siguiente paso. Entonces termino siempre dándome cuenta del camino del aprendiz. Me encanta lo que dices y quiero destacar un par de cosas de lo que dices ahí porque, bueno, primero, esa larga historia de tantas vueltas, habiendo empezado tus estudios pensando en dedicarte a la política y te metes a estudiar leyes y luego te dedicas a recursos humanos y en recursos humanos de bancos y de compañías refresqueras y de compañías de consumo y ahora, bueno, colaborando con una fintech y te vuelves este generador de conocimiento o de pensamiento, como decías tú. Y me encantan esas historias porque demuestran cómo el desarrollo profesional y en la vida de las personas realmente no es esa línea recta o diagonal al menos hacia arriba en su vida que siempre nos han hecho creer que debería de ser, sino realmente es una serie de vueltas y de espirales y de descubrimiento, de autodescubrimiento para hacer cosas distintas en nuestra vida. Y me encanta eso y cómo mantenerse siempre aprendiendo y estudiando todo el tiempo. Sí, mira, hay un libro de los, quizás para mí el que vale la pena de Simon Sinek, que es una de las personas más leídas hoy en día. Simon Sinek es un pensador interesante, pero sí. En su último libro, que para mí es el más valioso, él habla el libro se llama El juego infinito, de infinito. Y es una cosa que yo he aprendido a veces con dolor, y es que nosotros tendemos a creer o tendemos a vivir la vida de manera finita. El tiempo, o sea, el tiempo que estoy en la escuela, el tiempo que estoy en la universidad, el tiempo que estoy trabajando y los años que trabaja uno en determinado lugar o en determinada empresa, y al final la apuesta que tenemos que hacer es a un juego que sea más infinito, a un juego que logre dejar algo. O sea, las grandes personas, las que están muy superiores a nosotros, son gente que ha dejado un legado. Y eso, el legado tiene la característica de estar más allá de la vida mortal de las personas. Claro. Y los más avanzados, que no le llegamos, pues son los trascendentes. Y los trascendentes son los que no solo después de su muerte siguen viviendo a través de un legado, sino que siguen viviendo a través de su pensamiento. Eso es, gente como Gandhi, gente como Churchill, el propio Jesucristo, por supuesto, y los diferentes líderes religiosos. Y lo que yo creo es que hay que recoger toda esa sabiduría en algo que resulta siendo bastante simple y es nuestra característica humana. Es impresionante cómo llevamos más de 40.000 años siendo básicamente anatómicamente lo mismo. O sea, ha habido mucho cambio en la anatomía en los últimos 40.000 años. Y cómo del hombre nómada y del hombre sedentario y de las primeras tribus hay aprendizajes que hoy en día, cuando hablamos de los mecanismos ágiles, donde hablamos de la economía colaborativa, donde hablamos de la solidaridad, donde hablamos de la compasión, son elementos que a veces se ven como nuevos y que dicen, no, es que ahora las compañías deben ser responsables y las compañías deben ser empáticas y el líder debe tener compasión con su gente. Como si nunca hubieran tenido que hacerlo antes, ¿no? Claro, simplemente rescatamos, y yo creo que estamos en una etapa muy interesante de un nuevo renacimiento, producto de lo digital, pero un nuevo renacimiento de la humanidad y de entender
al ser humano como centro de la organización, centro del mundo, cosa que no había ocurrido, por lo menos no de esa manera, desde el siglo XIV y XV, desde el Renacimiento. Me encanta lo que estás compartiendo, Juan, y estoy 100% de acuerdo contigo. Lo tengo que preguntar, ¿no? Y siempre que tengo oportunidad de platicar con algún pensador como tú, les pregunto, bueno, ¿y dónde nos perdimos? Es decir, ¿por qué en qué momento del camino nos perdimos? ¿Y por qué ahora, o gracias a qué nos estamos redescubriendo como seres humanos en ese sentido? Mira, yo creo que en la historia de la humanidad nos hemos perdido varias veces. Déjame hablarte de la más, yo creo que del camino más reciente, que empieza con la revolución industrial desde finales del XIX y los principios del siglo XX, con una obsesión del ser humano por sustituirse a sí mismo. O sea, todo el nacimiento de la máquina, que lo que hace es cambiar la fuerza física de la persona, no la intelectual. Empezamos en un modelo de sustitución de la humanidad. Y eso implicó cambios fundamentales en los modelos de empleo. Antes se hablaba de trabajo. El trabajo es una actividad. Hoy en día mucha gente habla de que tenemos que volver al trabajo. Siempre hemos trabajado. El trabajo no es un lugar, claro, es una actividad. Entonces a veces a lo que tenemos que volver a la oficina quizás. Pero empiezan a moverse los modelos de empleo. Eso genera las revoluciones significativas del siglo XX, desde los años 40, 50 y particularmente América Latina hasta los 80, hasta tarde en los 80, las diferentes revoluciones. Por supuesto, la Revolución Mexicana, una de ellas, todo el movimiento de los derechos civiles que se forja en los Estados Unidos, pero que toca a todo el mundo y que curiosamente reivindica los mismos principios de la Revolución Francesa. Entonces, por eso es cíclico, ese tema de libertad, igualdad, es básicamente el movimiento de derechos civiles que ocurre en Estados Unidos en los 60s, son ese modelo repetido. Y tal vez donde hay un punto de quiebre muy importante es cuando estamos hablando de la sustitución de la inteligencia humana. Cuando empieza a aparecer los modelos digitales y de inteligencia artificial, que es ya, digamos, la tapa del tema. No solo voy a sustituir la fuerza humana, sino que voy a sustituir el pensamiento humano. Y afortunadamente, pues se ha encontrado que los modelos de inteligencia artificial tienen dos particularidades. Por una parte, complementan, pero no sustituyen. Y segundo, hay un elemento fundamental que es el elemento esencial, yo creo que el átomo básico del comportamiento, que es la emoción. Y la emoción sí no es replicable. La emoción es quizás por eso digo, el átomo más básico del comportamiento humano. Y eso nos lleva a que hoy empezamos a pensar en la importancia, mientras que en la época de Henry Ford lo importante era el producto. Al principio, cuando empiezan a aparecer las primeras máquinas, o sea, IBM es the business machine, se empieza a aparecer la máquina como un aparato. Hoy en día estamos empezando a hablar o ya profundizando en las capacidades humanas, en la experiencia del cliente. La experiencia del cliente no es nada sino un conjunto de emociones, en la experiencia del empleado. Y creo que lo que nos falta empatar todavía es entender que el humano es uno solo y que la persona cliente y la persona empleado son personas. Y la persona cliente es a su vez persona trabajadora y la persona empleada es a su vez persona cliente. Entonces, gradualmente nos estamos moviendo hacia un mundo más humanista. Esto no significa que sea más humano, porque encontramos horrores todavía que ocurren. Es decir, creímos que el tema de la lucha racial se había terminado en el año 63 y lo estamos viendo en vivo y en directo ahora todos los días. Claro. El tema pensamos que con el voto de la mujer en el año 53 se había solucionado el tema de la desigualdad de la mujer y el hombre, y hoy vemos temas atroces de feminicidio y de delitos con ocasión del género. Creíamos, como decía en La Granja, George Orwell, que todos los animales eran iguales, y hemos encontrado que hay unos más iguales que otros. Y encontramos luchas de poder
en las empresas, en las familias, en la sociedad, que nos ponen como personas en niveles diferentes. Y por encima de todo, el fenómeno más importante y la brecha más importante hoy en día es la brecha de la pobreza. Pobreza siempre ha habido, pero una pobreza que hoy en día resta dignidad a la gente. Hablamos con horror de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto judío, que no tiene ni justificación ni explicación. Pero hay muchos pequeños holocaustos en nuestras comunidades alrededor de América Latina de personas que viven en situación absolutamente indigna, y eso lleva a una desigualdad profunda, donde creemos que la igualdad la predicamos respecto a las mujeres o respecto de la orientación sexual o respecto de la raza o respecto de la etnia, pero el gran divisor de la sociedad moderna es la pobreza, y esa es la fuente de la discriminación más importante que hay en nuestros tiempos. Entonces, a lo que voy es, cuando nos perdimos, hemos estado en ciclos perdidos siempre, con algunos regresos importantes, pero creo que hoy más que nunca entendemos que la responsabilidad de la empresa no se trata de sembrar arbolitos o patrocinar una escuelita, sino que empezamos a la responsabilidad personal y yo creo que una necesidad de que quienes hemos vivido en el privilegio tengamos ese deber de entregar a la sociedad un pedazo de ese privilegio, no como lo pensaba Marx, que era un tema de repartir dinero y de repartir riqueza, sino de repartir conocimiento, pensamiento y dignidad. Oye, y en ese sentido, y de verdad que te escucho y nada más estoy asentando, y yo porque estoy de acuerdo y me encanta lo que estás diciendo. En ese sentido, y ahora que estamos en esta parte del ciclo en el que podemos reencontrarnos más como humanidad, y podemos empezar a hacernos mucho más responsables nosotros mismos, cada uno de nosotros, no nada más las empresas, sino cada uno de nosotros como personas, como individuos, para poder pues crear oportunidades para todos, de gestionar mejor el conocimiento, de aprender, de hacer oficio y de crear oportunidades en general. No, como decías tú, no se trata, como decía Marx, de regalar el dinero y la riqueza, sino de generar oportunidades de abundancia y prosperidad para todos, para que la gente pueda prosperar. Y entonces, en este momento en el que estamos viviendo, pasan dos cosas desde mi punto de vista y me encantaría saber tu opinión. Estamos en un momento en el que nos hemos dado cuenta de alguna manera, y creo que se vio más acentuado en los últimos 2 años, que el trabajo no lo es todo, que el título no lo es todo, que el puesto que ejerces no lo es todo, y que el trabajo en particular que ejerces no necesariamente te define como persona, y que hay mucho más allá, y es parte de ese reencontrarnos a nosotros mismos. Pero en ese proceso también sucede algo que a lo mejor no nos estamos dando cuenta porque hemos estado poniendo muchísima atención en otros temas, y es el tema que mencionabas hace un momento de la interacción, pues ya no con las máquinas tal cual, sino con la inteligencia artificial. Y va a haber un momento en el que muchos de los roles y de los trabajos o funciones dentro de una organización que son de muchísima especialidad, pues a lo mejor van a poder ser reemplazados de alguna manera o automatizados por lo menos, y no se va a requerir tantas personas. Y entonces sucede por ahí, dice Adam Grant, habla en el último libro que publicó de Think Again, habla de este lock psicológico que hacemos, este lock de identidad que hacemos, o bloqueo de identidad que hacemos, porque creemos que si somos contador, pues tenemos que ser contadores toda la vida. Si somos abogados, tenemos que ser abogados toda la vida, o ingenieros toda la vida, o lo que sea, ¿no? Y entonces la gente se atora, y en un momento en el que va a haber una automatización de ciertas funciones, e incluso el reemplazo de esas funciones, ¿qué sucede con la gente, desde tu punto de vista, que pues se va a ver reemplazada? ¿Dónde está la oportunidad? Porque la amenaza está muy clara, ¿no? Y muchas personas podrían elegir ver o adoptar una visión distópica y de franco terror y miedo al respecto, y otros podrían ser un poco más esperanzadores y buscar una oportunidad de reinventarse. ¿Qué piensas al respecto? Mira, creo que el principio más importante, y ahorita te contesto la pregunta, pero solo quiero irme un momentito por un paréntesis.
es la capacidad de ser responsivo. Es una palabra que no existe en el castellano, que no tiene nada que ver con la responsabilidad, sino el poder generar una respuesta frente al entorno y poder ser responsivo frente a ese entorno que tiene mucho que ver con la conciencia. Y hay un ejemplo muy bueno, es cuando no sé si quienes nos escuchan lo han hecho, pero cuando se encuentra uno, o era chavo y se encuentra uno un hormiguero, aparece esa necesidad impetuosa de dar una patada al hormiguero y ver qué pasa. Espero que no, espero que para dejar en paz a las hormigas. Lo que tú ves inmediatamente es que el sistema de las hormigas se revoluciona en 10 minutos, pero 10 minutos después ya están rearmando su hormiguero. Lo mismo pasa con el sistema inmunológico del ser humano. A mí me parece fascinante que tú tienes un dolor de cabeza y te tomas una medicina y la medicina logra adivinar qué es lo que te duele la cabeza. Pues la misma medicina te la tomas para el dolor de la pierna y logra adivinar, y es porque el sistema de la responsividad humana es muy alta. Entonces, lo que tenemos que ser es responsivos al medio ambiente, es decir, no se trata, y soy un detractor grande del término resiliencia, que está muy de moda. La resiliencia a veces siento que se vuelve como casi un estoicismo, o sea, aguanta el cambio y vuélvete resistente al cambio. Es todo lo contrario, ser responsivo al cambio y entender qué es lo que está pasando y cómo me adapto a lo que está pasando, de tal manera que no le pase a uno lo de los cassettes o lo de las cintas, que básicamente se vuelve Claro. se vuelve inviable. Caducan, claro. Caduca, exactamente. Ahora, al punto que tú mencionas, creo que hay que hacer varias divisiones que generalmente se tienden a confundir. Una cosa es la virtualización. La virtualización estamos haciendo tú y yo hoy en día. O sea, en vez de estar físicamente presentes en el mismo lugar, estamos conectados de manera virtual. La virtualización no reemplaza al ser humano, siempre reemplaza los lugares de encuentro. El segundo es la digitalización. La digitalización le pega al proceso, le pega a la cultura. La cultura digital es una cultura mucho más ágil, mucho más rápida y que requiere aprendizaje mucho más rápido. Entonces, digamos, la respuesta a la digitalización es el aprendizaje. Y el estar, claramente ya no sirve haber estudiado una carrera hace 20 años y los títulos se vuelven cada vez, inclusive los títulos, los grandes, los MBAs, los PhD, cada vez menos relevantes, porque es la gente que logra responder ante el entorno digital de manera mucho más rápida. Y el entorno digital no necesariamente es sustitutivo, simplemente es sustitutivo de algunas características del ser humano. Es decir, la capacidad y eso nos pasó en los 80, la capacidad de una computadora de procesar datos, pues es infinitamente más rápida que la de un ser humano, o de centenares de seres humanos viendo los datos. Hay una película muy bonita que se llama Perfect Figures de estas chavas que trabajaban como computadoras en la NASA. Que ayudan a poner el primer... Correcto, exacto. Pero ahí te das cuenta que por más que estudia la máquina, aprenden el modelo de programación y esa responsividad les permite atender las cosas. Ahora, el que sí es, que tú lo mencionaste, que sí implica un reto, es el pedazo de automatización. Porque la virtualidad no es un reto, la digitalización implica reaprender, pero la automatización sí sustituye a la capacidad humana de hacer determinadas cosas. Entonces hay que empezar a encontrar dónde están esos pedazos de la automatización, de la digitalización y de la virtualización que no son replicables por vía tecnológica. Y ahí es donde están las competencias básicas, que son las competencias humanas, particularmente, hay un estudio muy interesante de lo que se llama las competencias rosa, y se llaman competencias rosa porque son competencias que generalmente, por nuestro pensamiento binario alrededor del género, son las competencias puramente femeninas: la ternura, la compasión, la solidaridad y la empatía. Entonces, dicen que el futuro es femenino, y en ese sentido yo estoy completamente convencido que es femenino, no porque sea de las mujeres, sino porque implica empezar a tocar las fibras emocionales más profundas. Entonces tú puedes, si eres, o sea, dueño de un producto o dueño de un servicio, tú puedes automatizar, virtualizar y digitalizar lo que quieras. Pero si no logras una emoción
por parte del receptor, no puedes realmente generar ese concepto emocional que se mueve. Hay quien lo ha hecho muy bien. Todo el tema del comercio virtual logra generarte emociones que te lleven a comprar de manera compulsiva. En la pandemia ocurría que llegaban un paquete por semana, porque ante el aburrimiento la gente salía y se metía a una plataforma y compraba. Ese es un manejo emocional que, por ejemplo, las plataformas de venta electrónica han logrado hacer muy bien. Ahora, el tema es que después te llega el paquete, te emocionas, llega el producto, y si no hay una conexión de utilidad, de un modelo de utilidad emocional, pues no tiene el mismo impacto que un simple modelo de utilidad como ocurría en el siglo pasado. O sea, en el siglo pasado, claro, lo importante era que el producto funcionara. Y te pongo un ejemplo que ocurre hoy en día. La gente tenía licuadoras. La marca más importante de licuadoras quizás era Oster en su momento, que todo el mundo... Y si se dañaba la licuadora, la gente iba y mandaba a arreglar la licuadora. Y la arreglaban. Y le bobinaban el motor de nuevo. Hoy en día pasa de manera diferente. Tú tienes un teléfono de la marca que te guste. Particularmente está la marca oriental y la marca occidental. Samsung y Apple son los dueños del mercado. Si tú tienes un teléfono Apple y se te daña el teléfono Apple, tú no dices, oye, qué malo que son los teléfonos Apple. No, vas y compras otro teléfono Apple igualito. Y es porque hay una conexión emocional con la marca. Entonces, este elemento emocional es el único elemento que no es sustitutivo. La virtualización puede sustituir los espacios físicos. La digitalización puede sustituir el proceso. Y la inteligencia artificial puede sustituir la capacidad de procesamiento. Pero la emoción, que es el átomo humano, insisto, el más básico de todos, si hablas de la diferencia desde un punto de vista judeocristiano, la diferencia entre una persona viva y una muerta es que el alma se ha ido, o sea, esa chispa vital se ha ido. Esa emoción creo que es el futuro, y estamos en un mundo donde va a haber el gobierno de las emociones. Y si ves los caudillos políticos del siglo XXI, nos gusten o no, apelan a la emoción de manera muy importante. Al punto que polarizan totalmente. Y que niegan la razón. O sea, los argumentos son absolutamente irracionales. Uno oye el argumento, sin mencionar nombres, pero creo que se explica por sí solo. Se oye el argumento y el argumento no tiene ningún sentido racional. Pero esa emocionalidad sustituye esa racionalidad. Entonces creo que estamos en un momento donde más que nunca la humanidad no requiere el conocimiento, sino que requiere de la emoción, y por eso esa responsividad emocional va a ser la que yo creo va a ser el factor distintivo de la empresa del futuro. Muy bien. Muy interesante eso. Me parece que una cosa que todavía vamos a tener que ver cómo se desenvuelve y cómo aprendemos a convivir en esta interacción con la inteligencia artificial y todo lo que viene es, además del manejo de las emociones, que estoy de acuerdo contigo, es justo qué va a pasar con esa automatización que de alguna manera sí va a reemplazar algunos roles, y cómo entonces vamos a enfrentarnos a una decisión: o nos lamentamos porque nos quitaron nuestro trabajo, que ha pasado históricamente en otros momentos con otras cosas, o nos reinventamos y empezamos a buscar disfrutar la vida de otra manera, ¿no? Porque además hay un libro maravilloso que estoy leyendo justo, que se llama Scary Smart, que es de Mo Gaudat, que era el director general de Google X, ¿no? El área de investigación, de desarrollo de Google, y habla mucho de AI precisamente, ¿no? Y entonces maneja un tema en el que habla sobre todo el tema de la automatización, cómo las máquinas están aprendiendo. Entonces pone un ejemplo padrísimo, ¿no? Dice, mira, si tú como persona ahorita chocas en la calle, vas manejando y chocas, pues vas a aprender, ¿no? Si no te pasa nada, vas a aprender, te vas a llevar tu lección, pero esa lección se queda contigo, o tal vez con 2 o 3 personas a las que les puedas contar y explicar. Pero si un auto inteligente que se maneja solo, ¿no? Un Tesla, por ejemplo, choca, va a aprender la máquina, ese auto, y todos los miles de autos con los que se está comunicando.
y entonces la capacidad de procesamiento, como explicabas hace rato, bueno, pues se multiplica exponencialmente, y entonces empiezan a aprender. Y luego por otro lado dice, bueno, eso es mismo auto, a lo mejor tú tienes una vista 20/20 como ser humano, pero 20/20 no puede ver al otro lado de la cuadra, pero los autos sí, porque se pueden comunicar entre ellos y pueden ver lo que está pasando. Y bueno, tú puedes usar hoy una aplicación como Waze y te dice precisamente eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, entonces, ese movimiento creo que es algo que va a ser muy, muy interesante ir aprendiendo y viendo cómo avanzamos en eso. Pero hablando de libros, quiero hablar de Seré Breve. Déjame, antes de... Adelante. Sí quiero comentarte una cosa. Una de las cosas que estás platicando es fundamental. Antes vivíamos en un modelo de aprendizaje individual. Yo me vuelvo ingeniero, yo consigo una maestría, yo hago un doctorado. Es un modelo de aprendizaje individual. Estaban los grandes genios. La tribu básica humana era un modelo de aprendizaje colectivo. Hoy en día las empresas tienen que abandonar el concepto de aprendizaje individual, es decir, de volver expertos a determinadas personas, y ya entrar a modelos de aprendizaje colectivo, donde quien aprende es la organización. De poco sirve que haya un experto y una dependencia de un experto, sino todo lo contrario. Ahora requieres conocimiento orgánico, es decir, que todo el mundo aprenda al mismo tiempo. Y eso es una diferencia grande que sí caracteriza a estos modelos de startup y de crecimiento rápido, y es que no cuenta con el conocimiento individual, sino con el colectivo. Se parece mucho a la tribu básica. Nada más quería mencionar eso, es muy importante. Oye, me encanta eso, y antes de hablar de Seré Breve, porque me encanta entrar en eso, un tema que a mí me gusta mucho platicar y compartir es la importancia de los profesionales polímatas, es decir, personas que tengan distintas especializaciones a la vez y que ya no sea esa área de especialización profunda de 30, 40 años haciendo exactamente lo mismo, porque es precisamente parte de lo que nos tienen enfrentando los problemas que hoy como sociedad en el mundo estamos viviendo. Es decir, no sé, hablando de problemas del medio ambiente, pues puedes tener un ambientalista realmente experto con 40 años de conocimiento, que entiende muy bien ese problema, pero que necesita de la experiencia y el conocimiento de un físico que no sabe de ambientalismo, pero sabe de física, pero no se pueden comunicar porque no comparten nada, ¿no? O un biólogo que entra en la ecuación, o una matemática que entra en la ecuación, y no hay esa comunicación porque cada quien está en su vertical, muy bien preparados, pero no tienen ese conocimiento, digamos, horizontal para poder facilitar esos procesos, y entonces me gusta ese concepto que dice ese aprendizaje colectivo, que es lo que nos va a permitir empezar a conectar los puntos para poder solucionar las cosas que tenemos tan pendientes, ¿no? Habla McKinsey de una cosa que se llama el T-Talent. El talento del futuro es el que pueda ser versátil en lo horizontal y profundo en lo vertical. Y me preguntabas tú, ¿cuál es la fórmula mágica para no resultar ser obsoleto? O sea, ¿qué tenemos que hacer para no ser sustituidos? Y la respuesta es la versatilidad. Claro. En la medida en que puedas meterte en un entorno cambiante y ser cambiante, esa versatilidad es la profesión del futuro. El profesional del futuro es aquel que tenga la versatilidad de poderse mover en entornos diferentes de manera muy rápida y aprender de todos ellos. Ese yo creo que es el atributo más importante del profesional del futuro. 100%, porque como dicen por ahí, cuando hay santo nuevo, ya nadie le reza al viejo. Exactamente. Gracias por la introducción a Seré Breve. Seré Breve es una obra que nace de las redes, donde empecé a usar el término Seré Breve, y después se volvió una obra colectiva donde la gente se me mandaba mensajes de WhatsApp y decía: Seré Breve, ¿cuándo nos podemos ver? Y empezó a volverse como un tipo de marca. Y en algún punto dicen que uno tiene que hacer 3 cosas en la vida, que es tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Eso es un error. Lo que hay que hacer en la vida es sostener al hijo, que el árbol dé frutos y que alguien lea el libro. Esos son los elementos de la vida. Y apareció este libro, tenía una acumulación. A mí lo que me gusta del refrán es el contenido cultural, por una parte.
profundamente humano, no replicable. Ahí sí que hablamos, o sea, ese sí, la inteligencia artificial no lo puede replicar, eso es un tema que nace de la experiencia y la cultura humana de generaciones atávicas. Y por otra parte, esa figura lingüística de la metáfora, porque no es más que una metáfora que te permite entender que si tú dices en país de ciegos el tuerto es rey, no estás hablando ni de país, ni de reyes, ni de tuertos, ni de ciegos. Estás dando a entender que una característica diferencial de alguien lo puede volver más poderoso que los demás. Entonces, la fortaleza de esa cultura que viene del boca a boca, que viene de la palabra hablada, y convertirla en papel e ilustrarla, y lo que se trató de hacer, o que se hizo, fue una propuesta editorial con 4 vertientes. La primera es el refrán como tal, que no tiene mucho valor solo porque refraneros vas a encontrar, hay libros que dicen 1000 refranes y 2000 refranes, o sea, refraneros vas a encontrar en muchas partes, hay gente que se dedica a eso. 2, una reflexión que hago alrededor de lo que implica eso frente a una visión humanista y frente a quienes somos hoy, escrito además en la mitad de la pandemia, la mitad de una pandemia terrible, que comparo con la obra de García Márquez. Ocurre en Macondo ocurre una pandemia del insomnio, y después eso se soluciona a través de una cosa que se llama la reconquista de los recuerdos. Entonces, es esa interpretación que busca recordar o resolver esa pérdida de la memoria y del recuerdo. La memoria es algo plano, el recuerdo es multidimensional, el recuerdo tiene olores, tiene sabores, tiene una cantidad de cosas. Y la tercera es una fotografía, el libro tiene 200 fotografías originales, que no explican el refrán de manera literal, sino que buscan ser una metáfora también visual. Y cuarto, y verás en la edición, encontrarás que al lado de cada una de estas reflexiones, fotografías y refranes hay una página en blanco. Y eso es para que le permita al lector hacerse cargo de su propia lectura de este refrán. Una hoja en blanco que permite 2 cosas. Primero, centrar la atención únicamente sobre lo que aparece cuando abro la página, que me aparece a la derecha, y a la izquierda una página en blanco que me permite recordar el refrán, de dónde salió, y es muy simpático cuando la gente lo lee, me dice, es que eso es lo que decía mi abuela. Por otra parte te dice, es que eso no lo había oído, porque hay una gran cantidad que son de origen latinoamericano, muchos de ellos mexicanos. México por su fortaleza cultural y su influencia sobre América Latina en los medios de comunicación, influyó mucho el pensamiento de América Latina de habla hispana, producto particularmente de lo que logró hacer Televisa en su momento, de apropiarse de la televisión como medio de comunicación, y el cine mexicano, que fue, digamos, el que llevó. Ahí hay uno muy bonito de la doña que dice tantos años de condesa y sin saber abanicarse. Aparece ahí la doña en el libro. Pero hay muchos latinoamericanos, y hay muchos que aparecen, que se repiten porque vienen de la literatura española y algunos de la literatura inglesa. Me metí en una tarea infértil, y la tarea infértil fue descubrir el origen de cada uno de esas metáforas. Te cuento que fue absolutamente estéril. Me imagino. Era como una prueba de paternidad a un hijo perdido en el planeta. Porque todos tienen giros idiomáticos. Hay alguno, por ejemplo, en español, un refrán español que todos conocemos, que dice no da puntada sin dedal. Eso lo que quiere decir es que alguien hace algo buscando algo más allá. Te vas a México y lo que encuentras es que no das paso sin guarache. Es exactamente lo mismo. Exactamente el mismo refrán, expresado de una manera distinta. Justo tenía aquí separado uno que dice, no le eches la culpa al payaso por ser payaso, más bien pregúntate por qué vas al circo. Y me recuerda a muchos otros refranes y dichos
al respecto. ¿Cómo te diste a la tarea o cómo escogiste y dijiste, estos son los que haces sentir, estos son los que yo quiero compartir? En todos tienes una interpretación, ¿no? En cada refrán y en cada frase que compartes, tienes una reflexión de lo que significa. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso? Es decir, voy a hacer estos, porque debe de haber un sinfín. Mira, yo tenía cerca de 405, más o menos. Entonces, la primera idea era hacer un libro con 365 refranes, con la idea de hacer un refrán para cada día, ¿no? Y ahí ocurrieron varias cosas. Primero, hay refranes que no me generaban ninguna reflexión particular distinta del refrán. O sea, este que te digo de, en el país de ciegos el puerto es muy conocido, pero no me generó en ese momento una reflexión, por una parte. Segundo, como se trataba de una reflexión, la fotografía y el refrán, hubo muchos que tenían mucha dificultad figurativa en la fotografía. Entonces, o sea, que no pudimos encontrar algo que no fuera evidente, es decir, zapatero a tus zapatos y poner una foto de un zapatero, eso no tiene mayor interpretación. Entonces, eliminamos muchos porque junto con el fotógrafo Juan Camilo Paredes no pudimos encontrar una interpretación inteligente. Y llegamos al número de 200, que eliminamos en el proceso editorial algunos para llegar al número de 200. Y lo que sí tienen en común todos es que tienen un toque de humanismo, que es como que a mí me mueve. Entonces, todos tratan de entender la humanidad de una manera muy particular. Hay unos yo diría muy chuscos, hay uno que a mí me causa mucha gracia, que dice que como perro de rancho lo sacan cuando hay ladrones y lo guardan cuando hay fiestas. Ese es un típico del rancho y de ese tipo de cosas, pero te habla de esa humanidad que solo la sacamos cuando hay problemas y los guardamos en las empresas cuando hay fiestas y son otros los que celebran. Hay temas que vienen desde Sopo, algunos de Shakespeare, pues hasta La Doña está ahí, Chespirito por ahí está en alguno de ellos también. Y lo que trata es, mira, lo que trata es de recuperar cosas de las generaciones anteriores, traerlas a las de hoy, porque fíjate que lo importante que es el traer esto como parte del patrimonio histórico de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, que es el refrán, porque ya no hay palabra hablada. Es decir, ahora nos comunicamos más por texto que por palabra hablada. Y el refrán es muy propio de la palabra hablada, del boca a boca, y hoy en día las generaciones no viven realidades y no pueden entender muchas metáforas. De esas metáforas te dicen candil de la calle, oscuridad de la casa. Difícil de entender a la luz de hoy, ¿verdad? O sea, porque es un candil. ¿Cómo podrías compartir un refrán así con emojis? Exactamente. Entonces hoy, fíjate que y otra vez el tema de las emociones. Los emojis no son nada diferente que la expresión gráfica de una emoción. Claro. Pero el refrán es una figura, es una metáfora. Y entonces, la idea es traer eso a las generaciones de hoy, no para que aprendan los refranes, sino para que desde la reflexión podamos entender que hace muchas generaciones se entendió algo en una frase muy breve. Y por eso se llama Seré Breve, con una capacidad de síntesis gigante. Decía Churchill, si quieren que haga un discurso de 2 horas, deme 5 minutos. Si quieren que haga uno de 5 minutos, deme 2 semanas. O sea, la brevedad es muy difícil y la capacidad de síntesis metafórica de estos refranes es maravilloso. Es uno decir, en un gallinero solo puede haber un gallo. O sea, lo que te está diciendo aquí, claro. O sea, te está diciendo una cantidad de cosas, pero que si no lo viste y si no lo viste de tu abuela y de tu tía y de la comadre, pues quizás te vas a quedar sin ese pedazo de cultura. Me preguntaban ayer, oye, ¿cuándo va a salir el segundo tomo? Le digo, espérese un momentito, déjeme ver qué tanta profundidad tiene el primero, porque sí es un tema absolutamente inagotable.
Claro, no, sí, seguro, hay para muchísimo. Oye, con todo el camino que has recorrido en tu carrera profesional, cambiando un poquito de carril, con todo el camino que has recorrido en lo profesional, con todo lo que has vivido como persona, con todo lo que has aprendido como persona, si pudieras resumirlo o resumir el gran o el más grande aprendizaje de Juan Domínguez Gutiérrez en una de estas frases, ¿cuál sería? Quizás no encaja directamente en un refrán. Déjame contártelo en dos sentidos. Para mí el aprendizaje más grande es que nosotros tenemos que trabajar por garantizar la dignidad del ser humano. Ese es el aprendizaje de vida, que el ser humano sin dignidad se deshumaniza, y ese es, digamos, mi propósito de vida. Ahora, desde un punto de vista más simpático, cuando me preguntan cuál es, digamos, un refrán que me representa, hay uno que me encanta, dice: aquellos que les gusta cantar siempre encuentran una canción. Y habla mucho de esta versatilidad que te digo, habla mucho de la vocación y del propósito. Claro. Y es cierto, el cantante, al que le gusta cantar, va a encontrar una canción siempre. Uno no va a decir: es que tengo ganas de cantar, pero no sé qué canción cantar. O sea, siempre hay muchas canciones para poder cantar. Algunas nos sonarán muy mal, como a mí todas, pero siempre cuando conocemos y hemos conocido todos cantores, gente que canta, siempre tiene 2 o 3 canciones para cantar. Pero eso, conectado con lo que hablábamos al principio de la sustituibilidad del ser humano, de la necesidad del ser humano de volverse versátil, realmente es eso. Cuando tienes la vocación, cuando quieres cantar, siempre está la posibilidad de conseguir una canción. Y creo que es, para mí, para las generaciones de adelante, entender que de eso se trata la vida, de encontrar tu propia canción, tu propia banda sonora. Y hoy en día vivimos en un mundo muy customizado, donde pides un café con leche de tal tipo y con crema de tal tipo y con azúcar de tal tipo y de tal tamaño y con el café descafeinado o con vainilla. Un mundo customizado, y lo que tenemos que encontrar es eso, es nuestra propia canción, y esa propia canción nos va a dar un nivel de autenticidad que nos hace nuestros. Y en la medida en que seamos insustituibles, en esa medida creo que podemos ser sustancialmente más productivos, más felices y más plenos. Tenemos un problema que digo, yo creo que sí es un problema, y es que mi abuela, que en paz descanse, decía que la vida era muy bonita, pero era muy larga. Se murió de más de 90 años. Y entonces estamos frente a una vida que es muy bonita, a veces no tanto, pero sí una vida que cada vez es más... Cada vez más larga. Larga. Está ahí también en el libro de García Márquez, dice que el amor es eterno hasta que se acaba. Con la vida no pasa eso. La vida es muy, muy, muy larga, y nos tenemos que reinventar muchísimas veces. En las épocas de Jesucristo, la expectativa de vida era de 38 años. O sea, Jesús no murió tan viejo respecto de sus congéneres. Hoy en día estamos hablando de expectativas de vida de 80 años, cuando la viabilidad laboral difícilmente pasa de los 60. Entonces, vamos a tener que tener canciones por 20 años más de lo que por supuesto. Hay que reinventarse, hay que entender eso. Incluso en otro libro maravilloso de Lead, precisamente autorado por Raquel Roca, habla de los Nomads y de los Silver Surfers, y ella explica, ¿no? Y comparte un tema, a mí me encanta, habla como la expectativa de vida, hay distintos estudios que demuestran que la expectativa de vida en países y en sociedades como la nuestra, que tienen ciertos servicios básicos mínimos de higiene y de salud, pues la expectativa de vida para los que estamos en nuestros 40s ya es de 90 y tantos años, 93 años, pero para las generaciones que nacieron en los 2000, en la década de los 2000, la expectativa de vida es hasta de 103 años, y de vida sana, no de vida de semivida, de vida sana. Entonces, pues esa es una cosa en la que nos tenemos que reinventar todos, y tenemos que pensar que estamos empezando
ni siquiera una segunda mitad, estamos empezando, vamos partiendo por ciclos y nos tenemos que ir reinventando y generando otras cosas, y de ahí la enorme oportunidad de volvernos polímatas y de empezar a conocer más cosas, especializar, en tener ese conocimiento o esas especializaciones transversales, como les comentabas tú hace rato. Y entonces poder, como decías tú, al que le gusta cantar, encuentra su canción donde sea. Pero para poder cantar nuestras canciones con, digamos, con éxito, y poder hacer todo lo que hacen, y un líder como tú que hace todo lo que has hecho en tu carrera y lo que estás haciendo actualmente, estoy convencido que necesitamos desarrollar ciertos hábitos, ciertas rutinas que nos permitan hacer todo eso. ¿Qué hábitos y qué rutinas has desarrollado tú como líder que hoy te permiten hacer todo lo que haces? Yo creo que el más fuerte de ellos es la necesidad obsesiva, si quieres, de aprendizaje. Yo, por diseño, o sea, y el aprendizaje no sofisticado, no estoy diciendo que me lea muchos libros, o sea, sí leo mucho, pero no me leo, pero no sé, me encantan las documentales y las series históricas que salen en Netflix, y yo las veo con el teléfono en la mano. Porque cada personaje, aparece un personaje, me pongo a ver qué hacía. Vi hace como un año la película Los zares de Rusia, los zares, y eso me trajo un conocimiento que no tenía ni idea para poder entender la verdadera razón de la revolución bolchevique. Entonces, esa necesidad de ese aprendiz eterno que viene, interesantemente, no es nada nuevo. La Grecia antigua hablaba de los aprendices eternos. O sea, claro. la filosofía griega, pues no eran, la mayéutica era un aprendizaje permanente. Entonces, ese aprender es importante, es necesario y desaburre muchísimo, porque te vuelve muy inquieto. Claro. Ahora, lo que también creo, y sí me ha pasado, es que vamos a estar en un momento donde puede que en la vida tengamos una sola profesión, pero vamos a tener que tener muchos oficios. Y vamos a llegar como en el siglo XIV, lo importante eran los oficios, no las profesiones. Después se volvió más como la academia en todo. Pero vamos a tener que aprender muchos oficios y vamos a ser seres humanos, ya lo somos, donde tenemos una profesión, pero hemos tenido muchísimos oficios. Oficios como padres, oficios en una empresa haces una cosa y después que tienes el mismo puesto en la otra empresa, pero es diferente. Entonces, ese aprendiz de oficios, que además va a sustituir en gran medida a la academia, la va a sustituir por practicidad. Es decir, hoy en día la gente busca certificaciones, no busca maestrías ni doctorados. De acuerdo. Busca aprender oficios específicos. De acuerdísimo. Yo creo que el ser profesión, darle una cosa, pero tener oficio, y por eso me gusta mucho el término de tener oficio, implica tener la capacidad de. Y creo que venimos al mundo de los oficios y el mundo de las tareas, y también estas generaciones que nacieron después del 2000, si te fijas tú, son mucho más volátiles porque están acostumbradas al oficio y no a la profesión. Muy cierto, muy cierto. Qué buen tema, y creo que eso nos daría pie para una hora más de platicar, por lo menos una hora más, platicar nada más de ese tema en particular, pero el tiempo se nos está acabando, y cuando uno tiene una conversación tan rica como la que estamos teniendo, ni cuenta te das del tiempo, pero llevamos ya casi una hora platicando acá, y todavía quisiera hacerte, si me lo permites, 2 últimas preguntas. Claro. Y bueno, 3 últimas preguntas. La primera es: ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden comprar Seré Breve, y dónde pueden conectar contigo, dónde te pueden seguir y aprender más de ti? Muy bien, pues Seré Breve, que aquí está, este es el libro, impreso por Editorial Lead. Lo pueden conseguir pues en las librerías, pero están en las principales librerías de América Latina. En la página serebreve.co están todos los diferentes canales donde los pueden comprar. Ahí también hay una página de contacto, unos datos de contacto si me quieren contactar. Mi principal actividad la hago sobre LinkedIn, y estoy como Juan Domínguez G en LinkedIn, y en Twitter estoy como @hh_juand. Y la idea de esto es, y por eso te doy las gracias,
multiplicadas, este libro es un libro para generar conversaciones. No es un libro ni siquiera para leer de corrido ni para aprender mucho, sino que es un libro, es una pieza conversacional. Y qué padre que esa pieza nos haya generado este diálogo tan rico. Muy bien, muchas gracias. Está riquísimo. Yo estuve leyendo varios, y podrás ver que tengo aquí marcados varias páginas de cosas que me interesaron, o dichos y refranes que me recordaron cosas muy interesantes. Entonces, coincido contigo, es un libro para poder buscar o recurrir a él, o acudir a él, mejor dicho, en distintos momentos, en cualquier momento. Está muy, muy rico. Oye, la penúltima pregunta que te quiero hacer es una pregunta que hago en conjunto con México Puede. México Puede es una organización de empresarios mexicanos que a partir de la pandemia pues nos juntamos y nos organizamos para poder hacer una comunidad que se apoye entre todos, sobre todo en temas de capacitación, de desarrollo, etcétera. Y hay una pregunta que llevo haciendo mucho en el podcast a todos nuestros invitados, y es la pregunta de los 7 días. Si pudieras recomendarle, ahora a quienes nos están escuchando en este momento, una sola acción que si realizan con constancia durante los siguientes 7 días podrían mejorar su vida o su trabajo significativamente, ¿qué les recomendarías? Estoy seguro que probablemente esta es la respuesta más común que has recibido. No hay mejor camino a la felicidad que la gratitud. Y esa es la llave de la felicidad, la llave de la plenitud, y es la gratitud. Quien es capaz de agradecer aún las cosas que no entiende, llega mucho más pleno, o vive una vida mucho más plena. La gratitud es quizá la virtud más alta y la más elevada de todas. Me encanta. Muy bien. La premisa principal, Juan, de este podcast es aprender de líderes como tú, cómo hacen en su vida de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, ¿cómo hace Juan Domínguez en su vida de lo cotidiano algo extraordinario? Mira, lo que trato de hacer es, a través de mi trabajo en recursos humanos y en generación de pensamiento, en lograr cambiar la vida de una persona. Y lograr cambiar la vida de una persona se vuelve extraordinario, porque además sobre todo cuando no sabes que cambiaste la vida de una persona. Pero en la pandemia me ocurrió algo que me golpeó mucho, y es que, producto de decisiones ejecutivas, logramos, no yo, sino la organización, salvarle la vida a gente. Entonces, el hecho de que un trabajo por el cual te pagan le permita salvar la vida a alguien, y que una familia siga teniendo padre, y que siga teniendo abuelos, y que siga teniendo tíos, dices, híjole, ya no basta con cambiarle la vida a alguien. Empiezas a decir, es que la meta es darle vida a alguien, y darle vida a alguien no en el sentido de tener hijos o de servir como Lázaro, levántate, sino de dotar a la gente de la energía vital que les permita vivir y moverse. Entonces, yo creo que eso es lo que más puede querer un ser humano que poderle dar vida a alguien, no en sentido literal, sino en el sentido de propósito, felicidad, tranquilidad, paz, compasión, ternura, abrazo. Entonces, yo creo que eso es lo que se vuelve extraordinario, cómo desde el privilegio tenemos la capacidad de dar vida, si queremos hacerlo. Fabuloso. Fabuloso, me encanta. Muchísimas gracias por compartir eso, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Entre Mentores DLC. Antes de despedirnos, Juan, quiero hacerte un reconocimiento por el extraordinario trabajo que hiciste con Cerebreve. De verdad, quienes lo están escuchando y nos están viendo, no pierdan la oportunidad. Vayan, visiten cerebreve.co para poder encontrar dónde comprar el libro y leerlo y tenerlo como un recurso diario. Muchísimas gracias de nuevo, Juan, por acompañarnos en este episodio.
Y obviamente queda la invitación abierta para volver a platicar más adelante, porque claramente nos faltó como 1 hora y media o 2 para platicar de todos los temas. Yo creo que quizás la brevedad no nos caracteriza. Muchísimas gracias a ti y a todos los que tienen la oportunidad de escucharnos. Y aquí yo creo que lo importante es sigamos conversando y sigamos el diálogo y que ojalá este diálogo sea generador de otros diálogos distintos y poderosos también. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y vernos en este episodio de Entre Mentores DLC. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus amigos, familiares y colegas hay muchísimas personas que se pueden beneficiar muchísimo de las lecciones y consejos que grandes líderes y mentores como hoy Juan aquí nos están compartiendo. Muchas gracias, como siempre, al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarnos en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.